Este es un podcast de La Izquierda Diario. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cambia lo superficial, también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su retaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Mi nombre es Leo Améndola. Yo soy Jessica Alcaño. Y estamos arrancando nuestro episodio número 12. Arrancamos con ese clásico y nos preguntamos si cambia, si todo cambia, porque venimos de una semana movida. Está linda la cumbia, antes que nada. Sí, un rato de cumbia vamos a arrancar. Ahí, para el fin de semana. Para el fin de ese clásico. Y bueno, vamos a meternos en los temas que vamos a abordar hoy. ¿Por qué cambia y qué está cambiando? O si está cambiando. Y o si no. está cambiando. Un hecho importante, y fue el disparador un poco de esta idea, que fueron los cambios de gabinete, ¿no? De la última semana, pero fue una semana cargada en varios niveles. Por un lado, operativos represivos, con casi un revival noventista. Los vimos desde la comunidad mapuche en el sur de nuestro país, hasta la represión que sufrieron los hinchas de Gimnasia, del Lobo, en La Plata. Una nueva tanda de cambios de gabinete, como decíamos, y muchos debates, pero pocas soluciones, parece, en el problema de los problemas que está ubicado en el terreno de la economía. De eso vamos a hablar hoy. Sí, y antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, como siempre les pedimos que si les gusta este podcast, que lo compartan, que nos den like, que le pongan la estrellita ahí en su reproductor preferido, que nos ayudan, por supuesto, a que esto crezca y pueda llegar a más personas lo que estamos haciendo. En el episodio de hoy, Leo, vamos a hablar con Andrés Fidanza, que es periodista, editor de política en El Cronista y conductor de IP Noticias. También tiene un programa en Radio Con Vos. Y también con Marcelo Falá, que es politólogo y periodista en Letra P. También tiene un programa en FM Millennium y hace un newsletter que se llama Despertar en del diario Letra P. Así que bueno, con ellos consultamos en el día de hoy para tener otras visiones sobre estos cambios o no cambios. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, nos metemos en uno de los temas que mencionábamos. La primera pieza que cayó en este dominó del gabinete fue Elizabeth Gómez Alcorta, y a partir de ahí se activó un recambio más general de ministros que, contando desde que inició el gobierno del Frente de Todos, ya suma 18 reemplazos. Bien, algunos más relevantes que otros, ¿no? Sí, hubo cambios que no tuvieron mucho vuelo, pero bueno, los nombres en esta ronda fueron Ayelen Massina en Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Victoria Tolosa Paz a Desarrollo Social y Raquel Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo. Le preguntamos a Andrés Fidanza qué expresan en el esquema más general de gobernabilidad del Frente de Todos estos nuevos cambios y también la forma en que se dieron. No me parecen muy significativos los cambios en sí, son figuras sin demasiado volumen político, salvo el caso de Victoria Tolosa Paz. Salen albertistas, entran albertistas, salvo el caso de la ministra de la Mujer, pero no me parecen muy significativos respecto al rumbo del gobierno. Un funcionario del área de desarrollo social me decía: la verdad, estamos entregados a llegar al Mundial, zafar diciembre sin conflictividad social, y después ya empieza un clima preelectoral que hace que no haya margen para cambiar demasiado el rumbo. En trabajo lo mismo, se viene un Ministerio de Trabajo que va a incidir menos aún en las paritarias, en los conflictos gremiales. No se viene un ministerio, el de Kelly Olmos, muy activo, sino que va a tratar de que encuentren puntos de acuerdo representantes empresarios y sindicales y listo. El último gran cambio de rumbo y de nombres en el gobierno fue la designación de Sergio Massa, por supuesto, y esto no le atribuyo demasiada relevancia. Sí a la forma en que se tomó la decisión, si querés, que fue inconsulta por parte del presidente a los otros socios del Frente de Todos,
al cristinismo y al masismo, ¿no? Y no solamente que se dio así, sino que hubo como un intento de difundir que fue así, ¿viste? Como dando a entender que el presidente estaba vivo, que todavía tenía ganas de incidir, de estar presente y hasta hipotéticamente de ir por una reelección. Con lo cual se avisoran más problemas en el Frente de Todos que, como todos sabemos, está roto y se mantiene junto por inercia y porque concretar esa separación sería condenarse a perder definitivamente la elección el año que viene, que de todas formas es lo más probable, ¿no? Tomando en cuenta la foto de hoy. Bueno, ahí pasaba Andrés Fidanza con un primer análisis de estos cambios de gabinete que dice, bueno, no son muy significativos, ¿no? Yo coincido, creo que más bien indican otros elementos de crisis persistentes que están dentro de la coalición de gobierno. Por un lado, lo que vos mencionabas al inicio, Leo, me parece lo de Villa Mascardi, la represión y el desalojo a la comunidad mapuche con la detención de mujeres, que además algunas las trasladaron a Buenos Aires. Bueno, eso detonó un poco la salida de Elizabeth Gómez Alcorta, pero generó una crisis en sectores del propio oficialismo que no coinciden, incluso recibió algunas críticas, otros que apoyan y dicen, no, hay que ir por más. Pero después creo que, por otro lado, también está muy atravesado por toda la disputa electoral hacia el 2023. Por un lado, lo de la ida de Juanchi Zabaleta para que venga Tolosa Paz, tiene motivos para ir a recuperar el territorio en Hurlingham, ¿no? O sea, de parte de Zabaleta. Él estaba de licencia. Estaba de licencia, en el ministerio. Asumió en Hurlingham un referente de la Cámpora y él quiso volver para recuperar su lugar. Tiene esa disputa ahí con la Cámpora y además también ahí hay una cuestión, digamos, con esta perspectiva que haga un poco Fidanza de, bueno, se ven mal, el oficialismo se ve mal para las elecciones, entonces muchos gobernadores, intendentes que están incluso queriendo separar las elecciones y todo es también para preservar su territorio, ¿no? Y después esto de, hay todo un debate si hay que mantener las PASO o no, hay sectores del gobierno que quieren eliminar las PASO y directo a las generales, y el albertismo, Alberto Fernández, que quiere dar pelea, digamos, quiere que se mantengan las PASO para poder ir y competir. Totalmente. Bueno, ahí aparece también esta sobreactuación, ¿no? Que apareció bastante en los análisis de la sobreactuación de Fernández al momento de la designación de las nuevas ministras. Y otro elemento más que suma, me parece, al episodio Frente de Todos, que es un día muy importante para el peronismo, 17 de octubre, una fecha importante de la liturgia peronista, donde, como venimos viendo en algunos acontecimientos, no hay unidad. Si bien alguno de los lemas de los actos tiene la palabra unidad, no hay tal unidad. O sea, claro, la lealtad está un poco cuestionada, la lealtad peronista. Claro, están las varias lealtades, ¿no? Entonces tenés un acto de Daer, Barrio Nuevo y Los Gordos, por un lado, y otro de Moyano, Piñanelli y Palazzo, en el cual van a participar también la CTA de Yasky, la CTA de Godoy, y charlábamos también, Levita aparece con otro acto en La Matanza. O sea, claro, hay dos que ahí hay disputa con la Cámpora también, con un sector más referenciado con la vicepresidenta. Así es. Bueno, expresa un poco también esta foto que decíamos, un problema de origen del Frente de Todos, se reactualiza a la luz, digamos, de la coyuntura que estamos viendo. El último dato respecto de este paréntesis, Alberto Fernández no está en ninguno. Alberto Fernández no va a participar en ninguno de los actos. Sí estuvo en el coloquio de IDEA, fue a hablarle a los empresarios, pero no aparece el 17 de octubre. Veremos qué hace. Sí, igual creo que esto es interesante ver cómo estos gestos de, cada uno con su acto propio en el peronismo, pero a la vez se mantiene la unidad en la coalición de gobierno. De hecho, en la asunción de las 3 nuevas ministras, Alberto Fernández ahí tuvo un discurso más de mostrarse como garante de la unidad del peronismo, y a la vez el dato es que ahí sí estuvieron todos los sectores, o sea, ahí estuvo el Cuervo Larroque, del lado más del cristinismo, estuvieron Pablo y Hugo Moyano, y también los Daer, Acuña, las dos CTA de las dos CTA, Yasky Micheli y Emilio Pérsico, o sea, los que van a hacer actos diferentes el 17, el día de la asunción de las 3 ministras, estuvieron todos presentes. Y si te parece, para continuar un poco con estas visiones, le consultamos también a Marcelo Falac, después de estos últimos cambios de gabinete, si ve una agenda definida en la coalición oficialista sobre cuáles son los pasos a seguir, y también en paralelo cómo ve el momento que atraviesa la oposición de Juntos por el Cambio.
No hay, me parece, una estrategia clara en función de gobernabilidad, sino, bueno, simplemente una serie de decisiones de parte del presidente que están dadas por lo que él percibe que es su lugar en la coalición oficialista. Por otro lado, en lo que respecta a Juntos por el Cambio, observo un panorama más o menos similar. Es cierto que uno podría estar tentado a plantearse que en caso de que gane Juntos por el Cambio las próximas elecciones, en cualquiera de sus versiones, lo que se viene es un ajuste fuerte, severo, en modo de shock, más fuerte que el actual probablemente, pero me parece que eso también puede oscurecer algunos matices. Si la apuesta de Horacio Rodríguez Larreta es a gobernar, como él dice, con el 70% adentro de una eventual gestión suya, evidentemente que eso implica un sesgo tal vez un poco más conciliador o más negociado con parte del arco político y hasta sindical posiblemente. En el caso de un triunfo de Patricia Bullrich, bueno, tal vez uno imagina una política de mayor dureza y que descanse tal vez de un modo un poco más decidido en lo que sea el control de la protesta social por parte del aparato de seguridad. Pero todo esto es muy provisorio y hay que ver también cómo se alinean las fuerzas dentro de Juntos por el Cambio. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, escuchábamos a Marcelo Falac con algunas definiciones que incluyen también ya en el terreno de la política cómo se prepara también la oposición, ¿no? Pero lo que nos queríamos meter ahora es que, además del problema que se expresa en el terreno de la política, hay un trasfondo, y es el trasfondo de la economía, ¿no? Para el gobierno, fundamentalmente, el tiempo aprieta, son muchos los problemas que tiene que resolver para llegar en condiciones al 2023, incluso hay muchas discusiones de los distintos escenarios, circuló un estudio de una consultora muy conocida que plantea 3 escenarios posibles. Bueno, se está discutiendo cómo llega el oficialismo al 2023, pero ahí están los desafíos más complejos en el terreno de la economía, y hay que sumar algo que lo hemos charlado en otros episodios, pero que se reafirma: el mundo está en una situación bastante complicada, escenario hostil desde el punto de vista de lo que implica la guerra en Ucrania, no hay resolución del conflicto todavía, de hecho hay escalada. Claro. Bueno, el propio FMI también ha sacado informes con perspectivas muy malas en el mundo, bueno, en particular para América Latina y Argentina también. Está ese informe, y después están las medidas de los propios estados que repercuten en la economía en las economías locales, ¿no? Entonces, en este marco es que se percibe ese impacto en la vida de millones, y eso es una de las preocupaciones principales del gobierno. Por eso, la flamante ministra de Economía, Kelly Olmos... Ya le subiste el rango. Ya la subí, lo estoy desplazando a Massa. Kelly Olmos, fíjate que apuntó a la inflación como principal problema, a resolver si lo que se quiere es cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Es una confesión doble. ¿Por qué? Primero porque está indicando, sin decirlo, que mejora en la paritaria no va a haber, sino que hay que resolver el problema de la inflación. Y segundo, que está dando cuenta que es el problema de los problemas si se quiere mejorar la situación no general de los y las trabajadoras. Sí, sabés que incluso el ex ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que estuvo unos poquitos días antes de salir de su cargo en el Congreso para defender el presupuesto 2023 de Sergio Massa, y dijo exactamente lo mismo. O sea, una pregunta de Nicolás del Caño sobre la pérdida de los salarios, dijo, bueno, no, eso, el problema que hay que resolver es la inflación, como bueno, no. Entonces ahí creo que también va a haber más continuidad de la no acción a favor de los trabajadores, ni mucho menos de la nueva ministra, digamos, una continuidad con Moroni. Ahí lo que hay que prestar atención es que no solo no fueron consultados, digamos, en los cambios de gabinete Cristina y Massa, sino que fue una decisión de Alberto. Se mostró también en la pata sindical Pablo Moyano, de Camioneros, cuando le preguntaron por qué Kelly Olmos, dijo, bueno, ella tiene un pasado menemista, nosotros siempre fuimos opositores al menemismo, espero que haya cambiado de opinión. Tiró un mensaje así como de advertencia, podríamos decir, para la nueva ministra. Un tipo con esperanza, parece Moyano. Un dato nomás sobre este problema de la inflación que también se viene discutiendo, y es la relación entre empleo o ocupación y pobreza, y cómo impacta
ahí también el problema de la inflación, ¿no? Con salarios muy bajos, porque efectivamente el desempleo bajó en el último tiempo, pero los salarios también, ¿no? Esto surge de un estudio del Observatorio de la Deuda Social de Argentina, de la UCA, y este componente de alta inflación en esos salarios bajos obviamente repercute mucho más y está ligado también al problema de falta de empleo de calidad, de falta de empleo formal, y sobre eso la ministra de Trabajo, por ejemplo, no da opinión. No habla, no hay solución ahí. Pero bueno, vamos a ver qué decía Andrés Fidanza también. Sí, algo de esto nos mencionaba Andrés Fidanza cuando nos daba su visión sobre cuáles son las principales preocupaciones en las dos grandes coaliciones, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, hacia la carrera presidencial del 2023. Las principales preocupaciones de las dos grandes coaliciones y del Frente de Todos: llegar entero, llegar en un clima de cierta estabilidad, sobre todo económica, con una inflación que al menos muestre indicios de ir a la baja, con lo cual eso le permita al frente, al gobierno, presentarse como garante de esa estabilidad a futuro. O sea, que haya una sensación de orden, no sensación de descontrol. Y después la verdad que las candidaturas del frente son un albur. Hoy día diría que Sergio Massa está parado un pasito por delante, pero al mismo tiempo están las internas latentes. Alberto Fernández, que no se resigna a ser una figura testimonial, pero por lo pronto llegar con cierta estabilidad y orden. Y Juntos por el Cambio, yo creo que sin dar por hecho que van a ganar, algunos actores considerarán eso, pero en el fondo saben que todavía está un poco abierto el desenlace, si bien pican en punta claramente. Me parece que ya también están mirando en el día después, ¿no? Con qué fortaleza encarar las reformas, sobre todo laborales, de mercado, que ellos creen que hay que encarar, si le darán los números en el Congreso, si le dará el músculo político para hacerlo. Pero bueno, nuevamente ahí depende quién sea el presidente, ¿no? Porque ya estamos viendo también fricciones fuertes. Yo diría ahí no tanto entre la base de votantes de Juntos por el Cambio, sí entre los dirigentes. A mí me parece que la base de votantes de Juntos por el Cambio no ve tantas diferencias, ni entre Larreta, ni Macri, Bullrich, y si hasta me apurás, con Manes. Me parece que sea el que sea lo van a votar, pero sí veo algunas diferencias entre ellos a nivel de la dirigencia. Entonces creo que una preocupación es, bueno, ¿qué hacemos el día después? Que todavía no está claro, y en todo caso, ¿cómo haríamos? ¿Con qué músculo se puede hacer, sí o no? Ahí vendrán las comparaciones respecto a lo que fue la experiencia de Macri. Me parece que está bueno para tomar dos frases que dice Andrés Fidanza de cada coalición, ¿no? El Frente de Todos dice, bueno, quiere dar una sensación de orden, no que haya un orden, digamos, real de las variables económicas, inflación, al menos que parezca. Y hace poco, ¿sabes qué? Tituló Leo The Economist sobre un diario muy importante británico del establishment, dijo que Sergio Massa lo único que se interpone entre la Argentina y el caos, ¿no? O sea, como un elogio como un garante de este orden. Y lo que ven varios también es que no solo, digamos, porque está llevando adelante un ajuste mucho más recargado del que venía haciendo Martín Guzmán, que tanto fue cuestionado por otros sectores del oficialismo, sino también porque justamente Massa tiene el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, aunque haya empezado a mostrar, bueno, hay que ver también cómo damos respuesta al problema de la inflación, la indigencia, tuitea. Empezó a plantear algunos problemas después de un silencio bastante... Como una advertencia, pero apoya, digamos. O sea, eso se ve claramente que está. Entonces, eso también, eso es parte del orden que hay hoy, digamos, dentro de la coalición de gobierno, que no hay que olvidarlo. Ahora, después, el tema de las candidaturas está verde, o sea, porque Massa puede ser un candidato del establishment o lo que quisieran que sea, pero no sé si mide, digamos, mucho en las encuestas el ministro de Economía. Y ahora, yendo a la coalición opositora, Juntos por el Cambio, Fidanza dice, bueno, está la preocupación de qué hacemos el día después, ¿no? Y ahí habrán visto que Mauricio Macri, el expresidente, está ya como promocionando un libro, ¿Para qué? Se titula, donde
donde salieron algunos párrafos de lo que él escribe en su libro y se critica por el gradualismo. Dice que en un próximo gobierno van a hacer todo mucho más de una, o sea, al principio, y habla, bueno, de reformas fuertes, previsional, reforma laboral, reforma fiscal, sindical, o sea, planteó un programa económico mucho más duro, ¿no? Y vos después ves por el otro lado un Larreta que dice, bueno, hay que gobernar con el 70%, como que creo que es parte también de esa división de tareas dentro de la coalición opositora, de decir, bueno, marcamos la cancha con un programa económico mucho más duro y a la vez tratamos de dar señales de cómo pensamos dar gobernabilidad si asumimos, pero hay que recordar siempre que Mauricio Macri empezó su caída en el 2017 cuando hizo la reforma previsional y le fracasó, quería avanzar con la laboral, no pudo hacerlo, entonces que hay una relación de fuerzas que no estarían midiendo muy bien, digamos, la respuesta que puede desatar si avanzan con ese plan. No, eso, que una cosa son los planes, ¿no? En los que están pensando, que ya se había mencionado, Patricia Bullrich también lo dijo en su momento, o sea, queremos apretar el acelerador de ese plan más duro, más de ajuste, como incluso partiendo del ajuste ya hecho, ¿no? Que esa es otra parte de la discusión. Claro. Del ajuste ya realizado y del posible plan de estabilización, que después nos vamos a meter más adelante. Pero una cosa es el plan en el tablero, digamos, del macrismo, de decir vamos a avanzar con todo en un principio, y después las posibilidades de hacerlo, sobre todo con algunas cosas que viene mostrando también la realidad en Argentina, claro, que no es solo el ajuste, sino que hay también ahí algunos esbozos de una oposición social que empieza a aparecer. Lo vamos a ver más adelante en el episodio. Decíamos que inflación, dólar y los nuevos datos de pobreza e indigencia aparecen como temas centrales en la agenda, en una agenda que quizás esta semana estuvo un tanto dispersa, pero son temas que se están discutiendo. Y Marcelo Falac nos decía lo siguiente sobre esto. Si hablamos de inflación, de dólar, de los últimos y muy preocupantes datos de pobreza e indigencia, por intuición diría que para un sector amplio de la sociedad la cuestión de la pobreza y la indigencia es algo que preocupa, es algo que asusta, pero que tal vez no sea prioritario. La experiencia histórica, no solo en la Argentina, sino en muchísimos países, demuestra que a las sociedades les resulta más fácil convivir con niveles de pobreza e indigencia elevados a través del tiempo que con lo disruptivo que significa la inflación creciente y en el caso argentino con la especificidad muy vinculada a eso de un dólar, un tipo de cambio que bueno, siempre está a los altos o que cada ciertos plazos provoca cimbronazos fuertes que impactan al bolsillo. Bueno, estamos con los datos frescos de inflación, aparte, Leo, del mes de septiembre. Recordamos el dato, 6,2% en el mes de septiembre la inflación, la interanual 83% y la acumulada solo del 2022 66,1%. Septiembre 2021, septiembre 2022 da 83%. Da 83%. Es un lindo número. Así es. Bueno, y Alberto Fernández en el coloquio de IDEA dijo, bueno, la inflación está bajando, estamos empezando a corregir, porque bueno, pasó del pico de julio de 7,4 a 6,1, o sea, estamos joya. Estamos bárbaros. Así que bueno, evidentemente viene siendo la variable de ajuste más fuerte hacia los salarios y hacia el poder adquisitivo, viene siendo la inflación. Ahora, la pregunta esto de, bueno, ¿por qué no estalla todo, no? Esto que decía también Marcelo Falac, bueno, como que se banca la pobreza y la indigencia, pero la inflación no tanto. Ahora, yo creo que también esto de la pobreza y la indigencia tiene que ver con algo que fue cambiando en la Argentina, una lección que se tomó desde el 2001, sobre todo el empresariado y la política tradicional, de buscar la contención, ¿no? Para controlar la calle, buscar la contención en los barrios más populares, más necesitados, a partir de organizaciones sociales que responden al oficialismo. Bueno, creo, digamos, que es parte de una explicación del diagnóstico que da Marcelo Falac respecto a eso. Sí, comparto. Ahí hay un dato para agregar ligado a cómo impacta la inflación, ¿no? Que es algo que en un momento
El kirchnerismo incluso tenía más como una bandera que es nosotros a partir del consumo generamos, ¿no? Crece la economía, se mueve el país. Los datos también son bastante malos. El consumo masivo, esto es un estudio de Focus Market que lo reproducimos en La Izquierda Diario, reflejó que en septiembre el consumo masivo se hundió un 9,9% y aceleró la caída respecto del mes anterior, que había caído un 7,3%. ¿Y dónde afecta principalmente la caída del consumo? A los sectores de menos recursos, porque pega en alimentos y en cuidado personal. Claro. O sea, dos cosas básicas. Bueno, de hecho, donde tenés que acortar, ajustar. Claro, en septiembre, que se dio el dato este viernes, hoy estamos grabando el episodio de Hemos sido engañados, el rubro de alimentos está de nuevo por encima del promedio general de la inflación, que es algo que se viene repitiendo. Bien, bueno, como conclusión de esta parte parcial, digo, me parece que la foto que muestra Massa intenta mostrar una foto de éxito de su plan. De hecho, habría que ver y pensar cuántos días desde que asumió Massa estuvo en Washington y cuántos estuvo en Argentina. Sí. No tenemos el cálculo hecho. No tenemos. Invitamos a la audiencia, si quiere hacer la cuenta, que nos manden sus apuestas. Ver, claro, cuántos días estuvo. Porque de repente vos ves que el tipo manda sus opiniones y sus tweets y todo, y está siempre en Washington. Pero bueno, la imagen de éxito que quiere mostrar está atada a esta otra parte de la foto, que es la foto fea, que es la foto de la Argentina. De las mayorías, de la realidad de las mayorías. Es la realidad, y a la vez es la realidad de las mayorías, y está atada una a la otra. O sea, el propio plan del FMI, el éxito de Massa, tiene este resultado también. El éxito de Massa mostrando las metas cumplidas, cumplir con el FMI implica esta otra parte de la foto. O sea, una va pegada a la otra. Y también te agrego algo, Leo, que es que lo que presentó como un éxito del dólar soja, que fue una transferencia de ingresos muy importante, tampoco es que le duró tanto como festejo, porque de nuevo, bueno, el Banco Central, los dólares empiezan a ir otra vez, porque bueno, hay devaluaciones como diferenciadas con tantos tipos de dólares, y bueno, eso impacta también en el mercado de cambios, y el Banco Central tiene que salir a poner dólares ahí. La cantidad de dólares que están circulando daría para un episodio particular, además de poder preguntar de qué signo, qué dólar sos según tu signo. Bueno, vamos a ver lo que nos decía entonces Marcelo Falac respecto, o sea, ¿hay planes alrededor de estos problemas? ¿Qué planes se están discutiendo? Planes en concreto, por el momento no se advierten, se habla de una suerte de plan de estabilización heterodoxo que está preparando el gobierno, todo esto sin mayores confirmaciones por el momento, y sí indicios muy vehementes en Juntos por el Cambio de que el plan económico de un eventual gobierno, en cualquiera de sus versiones, le va a poner el foco de una manera muy decidida, muy firme y mucho más veloz que en la administración de Mauricio Macri al problema fiscal y monetario, es decir, un ajuste que trataría de realizarse en modo de shock y en un tiempo relativamente breve, con los consiguientes costos sociales, por supuesto. No advierto en ninguna de las dos grandes alianzas ninguna vocación por una estabilización que evidentemente, en mi opinión, involucre la variante fiscal y monetaria. Me parece que esos no son temas que sean una tontería, sino que efectivamente son parte importante de la cuestión inflacionaria, pero no veo ningún intento de ningún sector representativo o mayoritario de abordar esas cuestiones delicadas con un criterio de equidad social. Por ejemplo, ¿cómo? A través de una reforma impositiva en la que los sectores con mayor capacidad contributiva corran con la mayor parte del esfuerzo justamente para estabilizar esas variables. Bueno, ahí pasaba Marcelo Falac. Toma un concepto que quizás escuchamos bastante en los últimos días, la idea de estabilizar. Puede ser parte también del plan llegar al 2023, el plan aguantar, pero lo cierto es que hay una pregunta que es estabilización sobre qué base. Ahí cito de Pablo Nino, economista de La Izquierda Diario también, y que escribe un newsletter que se llama El Juguete Rabioso, y él dice que los datos que se concentran y la audacia de los planes de estabilización hasta dónde llegan, a mostrar un respiro frente a una sociedad que está muy estresada por el desborde de precios, generar la sensación de alivio con una relativa estabilidad, pero al mismo momento consolidar lo que ya te robaron.
Claro. La tajada que ya está partida, digamos, que además eso es muy gráfico, porque es lo que perdió el sector asalariado, los trabajadores, los sectores populares, y lo que ganó la otra parte, o sea, lo que se llevaron las grandes patronales y todo. Si el plan es estabilizar ahora, es sobre esa base, no es sobre la base de cambiar esa estructura. Entonces, me parece que está bien esta idea de que la audacia en última instancia llega hasta ahí. Sí, siempre que se habla de planes de estabilización, hay que ver, bueno, puede implicar devaluaciones, puede implicar también eso, que te roben, lo que vos decías, bueno, te robo 50 y después te doy una sensación de alivio devolviéndote 5. Claro. Entonces es un poco Sí, como ese esquema. O un congelamiento de precios y salarios en este momento. Claro, que además yo, digamos, veo difícil también eso porque también hay todo un plan del gobierno para cumplir las metas del FMI que tiene que ver con el aumento de tarifas, ¿no? Entonces, ¿cómo vos vas? O sea, no sé cómo se compatibiliza esto de, bueno, si se quieren congelar los precios. Bueno, las tarifas ya tienen un plan de seguir aumentando en los próximos meses, y no solo energía, gas, sino también transporte, que ya se anunció un nuevo aumento del 40% para el mes de diciembre, por lo menos en el AMBA. Es cierto, de sí. lo que es trenes, colectivos, etcétera. Entonces, yo igualmente, viste que no está como, se plantea como rumor esto de lo de supuesto plan de estabilización. Sergio Massa, desde Washington, que sigue estando en este momento allí, dijo que no están pensando en un plan de estabilización, sino en mantener acuerdos de precios, que ya sabemos, hubo miles de acuerdos de precios que no funcionó absolutamente ninguno, y que justamente muestra que las empresas que mayor rentabilidad empresaria tuvieron todos estos últimos meses fueron justamente las ligadas a los alimentos. Independientemente, igual, Leo, de si hay o no un plan de estabilización o acuerdo de precios y salarios o lo que sea, lo que ya está en marcha es la discusión del presupuesto 2023, que ya implica varias variables de ajuste, especialmente mantener el ajuste por la vía de la inflación. Hay una pauta, digamos, que es el 60%, que para que termine el año con esa inflación, que no es creíble para nadie, y bueno, que también reconoce que se va a ir estancando la economía con respecto a cómo veníamos ahora. Y un dato, digo, porque se está discutiendo en diputados, probablemente se vote el 26 de octubre en el recinto, pero hay un clima de mucha colaboración sobre el presupuesto entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. De hecho, bueno, Laspina, que es un diputado del PRO, habló en la Comisión de Presupuesto diciendo, bueno, me encanta que el gobierno nos presente un presupuesto con ajuste, y que dijo exactamente, es un cambio histórico para el kirchnerismo blanquear esto. Así que digo, para tener un dato de cómo viene el clima en los acuerdos que están llegando hacia el 2023 entre el oficialismo y la oposición de derecha. Quédense ahí, ya volvemos con las conclusiones de este episodio, y antes les recordamos que le den like, que compartan y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros episodios cada vez que salen. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, tenemos 3 ideas para cerrar este episodio sobre lo que fuimos hablando. La primera tiene que ver con las dificultades, ¿no?, que charlábamos, que en el terreno de la economía y de la política también se transforman a veces. Creo que estamos un poco ante esa situación, en el cuadro ideal para que aparezca la cara más dura del Estado, buscando mostrar un orden que en otros niveles no consigue, pero buscando ubicar, ¿no?, esa autoridad, intentando resolver ese problema que no puede resolver en otros puntos. En donde lo vimos, y lo mencionábamos al principio, en el operativo represivo contra la comunidad mapuche en la Patagonia, un ingreso con arma en mano de un policía bonaerense en plena Universidad de La Plata. También fue una imagen muy fuerte que circuló, que no se veía. Está desatada un poco como siempre, ¿no? La policía bonaerense. Por momentos tiene esos arranques donde se ve más, sale más a la escena. Es un poco también la estructura podrida de la bonaerense, ¿no? Que claro. Después siempre Bernie, Kicillof y todo terminan separándose, pero bueno, actuó en ese momento, y actuó, como decíamos, también en la represión a la hinchada de estudiantes. De Gimnasia de La Plata.
Plata, me van a matar. Te van a matar, sí. No, sobre lo de Mascardi, creo que no solo fue, digamos, mostrar esa intención de orden, sino también, y contra la comunidad mapuche en este caso, sino también para dar un mensaje hacia quienes quieran tomar en sus manos el problema de la vivienda, que se extiende, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros casos, o sea, dar un mensaje duro a cuando hay familias que quieren pelear por un techo y se ven obligados a esa situación, bueno, una respuesta dura por parte de las fuerzas represivas. Sí, creo que también después Alberto, ¿no? Salió con una foto con un sector de las comunidades originarias a intentar cubrirse un poco después de los hechos, porque es un punto que la derecha está pegando. O sea, el método de Villa Mascardi es el método de Patricia Bullrich. O sea, hay continuidad ahí en Totalmente. La forma en la que se operó en el territorio. Incluso hay denuncias de que se violaron los más mínimos derechos democráticos en ese punto. Se está torciendo un poco la vara y me parece que afecta también y pega sobre un sector de la base del Frente de Todos que todavía no quiere tragar tantos sapos, ¿no? Como una represión, bueno, intenta poner un límite ahí. Pero bueno, siempre igual está Bernie también y que Axel Kicillof lo sostuvo también a Sergio Berni claramente después de la represión. Después de la represión y del operativo. Y cuando fue Guernica también. Sí. Bueno, eso, me parece que ahí hay una de las partes de la foto, ¿no? Un Estado intentando mostrarse con más autoridad de aquella que tiene en otros terrenos de problemas que no puede resolver. El otro elemento que aparece, y mencionábamos a Alberto Fernández en el coloquio de IDEA, es que los sectores dominantes, los dueños del país están discutiendo salidas a este problema, al problema de la economía, ¿no? Y al problema de cómo gobernar. O sea, que está ligado economía y gobernabilidad. Y ahí aparece este lema que pusieron en el coloquio de IDEA, ceder para crecer. Le pusieron como título. Hay incluso interpretaciones, dicen que hubo sectores que lo interpretaron, que le estaban hablando que los que tenían que ceder estaban del otro lado. En realidad era un mensaje para la propia tropa empresarial. Yo no sé. O puede tener ese doble juego. Pero bueno, algunos de los empresarios que estuvieron ahí tuvieron que reafirmarlo, decir, no, estamos apuntando a esto, a ceder para crecer, pero no fue lo único que se dijo en el coloquio de IDEA. También estuvieron las recetas más clásicas, y algo de eso es lo que está también en pugna, en disputa. Más de reforma laboral, que se adecuar a los cambios tecnológicos, adecuar convenios de trabajo a los cambios tecnológicos. Se pusieron como ejemplos casos donde avanzó la flexibilización laboral, como Vaca Muerta, como los empleados de un banco que abrieron un convenio nuevo para una nueva actividad, y el convenio también entre Toyota y el ESMATA, ¿no? Esos son modelos que hay un sector de la burguesía que está pensando más en ese sentido. Y la última clave para incorporar acá es que en el episodio anterior nosotros estudiamos de cerca las conclusiones del conflicto del neumático. Es una especie de primer estiramiento de músculos, de un precalentamiento muy inicial, pero que mostró la fuerza que tiene la clase trabajadora cuando está decidida a salir de ese lugar de pasividad en la que intentan ubicarla, ¿no? Las burocracias, el gobierno, el Estado. Bueno, en esa primer puja que hubo, digo primera en un sentido de un conflicto que tuvo una proyección nacional, ¿no? Que tuvo impacto, sí, que llegó a todo el país, que tuvo relevancia. Y que apareció como un cierto aire nuevo también para aquellos que quieren pelear por mejorar sus condiciones de trabajo. Y creo que es un mensaje también para gente como, por ejemplo, en el coloquio de IDEA también, Piñanelli del ESMATA dijo: podemos sacar hasta donde dé las patronales, no podemos irnos más de ahí. Bueno, el conflicto del Sunda es una muestra de que se puede ir por más también, ¿no? Sí, y hay que rescatar, o sea, bueno, estuvo lo del Sunda y que es como que yo creo que la conflictividad, digamos, o el malestar social en la clase trabajadora, en los barrios populares, es algo que está latente, ¿no? Permanentemente. De hecho, estos días vimos desde paro de la UTA en las provincias, que fue muy fuerte, digamos, por cuestiones salariales. Hemos visto a los residentes también en la ciudad de Buenos Aires con reclamos, los docentes que mantienen, o sea,
también una discusión salarial, porque bueno, es un sector muy, muy postergado. Entonces creo que persiste, ¿no?, ese malestar y tiene sus expresiones permanentemente, quizás más molecularmente, pero creo que es importante seguir de cerca porque desde ahí es de donde puede salir justamente los del coloquio de idea, los empresarios se juntan con funcionarios y políticos de las dos coaliciones principales y plantean su programa económico, que es el que decíamos recién. Bueno, la clase trabajadora, los sectores populares, es importante que puedan articular desde estos conflictos o esta gimnasia que vos decías, bueno, cuál es una salida favorable a las mayorías y al pueblo trabajador. Totalmente. Y ahí, en el conflicto del SUTNA, creo que sí hay un elemento de algo, de que cambia y que cambia para bien, ¿no? Plantársele así a las patronales, un gesto que fue bien recibido por toda la clase trabajadora y los que los vieron peleando en todo el país. Bueno, hasta aquí nuestro episodio 12 de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Agradecemos a Marcelo Falac, a Andrés Fidanza por sus opiniones que nos han acercado para este podcast. También, obviamente, a todos los que nos escuchan y a nuestra producción y a nuestras operadoras aquí en Hemos sido engañados. Y nos escuchamos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario. Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com.